trust in us and we'll be champions. La porción Naso es la más larga de la Torá y de nuevo usa este término Naso para aludir a un censo. Ya en la porción anterior, en Bemidbar, igualmente hablamos que se decía Seu et Rosh Kol Adat Bnei Israel, es la misma raíz, Seu, Naso, Nun, Sin, Aleph. En realidad se trata de elevar. Por si esto fuera poco, la próxima porción se llama Ve'alotcha, que quiere decir elevar. Y se usa ese término para aludir al encendido de la luminaria del tabernáculo. Quiere decir, claramente la Torá nos está hablando de este elemento de elevación. Esta porción siempre se da en las inmediaciones de la festividad llamada Shavuot. Y en Shavuot sabemos que hacemos este contacto íntimo con la fuerza de la Torá, con la fuerza de la luz, con la fuerza de la columna central, que en realidad es la posibilidad de tener armonía, abundancia y totalidad, la felicidad en toda su plenitud en nuestra vida. ¿De qué habla esta porción llamada Naso? Bueno, entre otras cosas, hay tres elementos muy importantes. El primero que mencionaré es este tema llamada la Isha Sotá, una mujer que se sospecha que ha cometido adulterio por parte de su esposo y el procedimiento que se sigue. Posteriormente se habla del nazareo o el nezir, esta persona, hombre o mujer, que hace una especie de voto de abstinencia. Y también, entre otras cosas, aquí en esta porción es donde aparece la bendición de los Kohanim. ¿Cuál es la relación de todo esto? ¿Qué es lo que la Torá nos quiere decir? ¿Cuál es la energía con la cual la Torá nos quiere llenar en esta ocasión al hablar de la porción de Naso? Y teniendo como preludio la palabra misma Naso, entendemos que en realidad el Creador desea por todos sus medios y desde luego por el medio llamado Sefer Torah, la Torah misma, elevarnos en conciencia, elevarnos a estar en afinidad, a estar en esta latitud vibracional equivalente a la del Creador, con lo cual podemos derivar y recibir toda su beneficencia y toda su abundancia. El tema de la esposa, de la mujer que es sospechada de infiel, nos cuenta la Torá, es cuando el espíritu de celo entra en el esposo y por alguna razón sospecha que su esposa le ha sido infiel, lleva a cabo el siguiente proceso. La toma y la lleva ante el sacerdote. Desde luego allí es importante decir que llevan una ofrenda, pero más importante y más distintivo aún es el tema de que para deslindar a la mujer de esta sospecha, se recurre a un sistema en donde se toma agua y nos dicen los sabios, era agua en su momento que estaba en un depositorio en el templo llamado Kior. Y se toma de esta agua y el sacerdote toma tierra del santuario y lo pone en el agua. Y esta mujer es advertida y se le dice, si tú has cometido una transgresión, si tú has sido infiel,
si has cometido adulterio. Al beber estas aguas se tornarán amargas. Tu vientre se inflamará al grado de que explotará y tu muslo cederá, tu muslo se colapsará, es decir, será el fin. Pero si después de esta advertencia y después de tomar estas aguas no sucede nada, obviamente habrá evidencia de que la mujer es inocente, y no solo eso, sino que será bendecida con la posibilidad de concebir. Como que aspectos muy extremos, ¿no es cierto? En realidad, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el significado oculto de esta escena de la mujer que se sospecha de adúltera y que se llama Isha Sotá? En realidad, esta esposa no es más que nuestra alma, quien en un momento dado hace esta prueba de fidelidad. Es la divinidad misma. La divinidad conoce, desde luego, todas nuestras entrañas, así se dice, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras inclinaciones, conoce absolutamente todo de nosotros. Ante esta sapiencia total, ¿por qué tendría la divinidad, por qué tendría la luz, la inteligencia suprema que hacer una prueba en estos términos, en donde esta esposa es nuestra alma, somos nosotros mismos que somos probados? Y la respuesta es de que tenemos que demostrar en nuestra vida la capacidad que tenemos de ser seres de luz. Y la forma en que somos probados es justamente cuando tenemos que rendir cuentas y cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones en donde nuestra pasión, en donde nuestra parte animal, en donde nuestro instinto nos quiere llevar a desviarnos del aspecto de la luz. Así que, en realidad, esta es una prueba de fidelidad, y el Zohar lo hace en forma más, digamos, colectiva, diciendo que es una prueba de fidelidad del pueblo de Israel en la última redención. Y el Zohar dice que al final de los tiempos, el Creador probará la fidelidad de Israel, precisamente como preludio a la llegada del Mashiach, como preludio a la culminación de esta época. Y dice el Zohar: muchos se purificarán y se tornarán blancos. Ese es el idioma del Zohar, quiere decir, se tornarán totalmente afines a la luz. Su postura será del absoluto impartir. Y sin embargo dice, y los malvados se evidenciarán. Los malvados también será, digamos, el momento en que su maldad les impedirá conectarse. Los malvados, dice, sucumbirán en ese momento. Y continúa el Zohar diciendo: Ve'hamaskilim yavinu, y los iluminados entenderán. Los iluminados harán contacto con Binah. Yavinu quiere decir entender, entenderán. Y esto viene del libro de Daniel, que tiene desde luego un componente esotérico muy importante. Ve'hamaskilim yavinu.
Y los iluminados entenderán, los iluminados se conectarán a este nivel de perfección llamado Binah. Y no solo eso, sigue diciendo, vea maskilim yaziru que zohar harakia. Y los iluminados se harán refulgentes como la iluminación del firmamento. Los iluminados, dice, se llenarán de los secretos de la Torah y entonces estarán en total afinidad con la fuerza creadora y gracias a ello se terminará esta fase de caos, de dolor y de sufrimiento y vendrá una nueva época de perfección, de totalidad, de contemplación del Creador, en donde ya no se requerirá esfuerzos, en donde no habrá guerras, en donde no habrá calamidades, en donde no habrá carencia. Lo único que habrá es la fuerza total de la verdad, de la paz, del goce absoluto. Pero antes de ello, y bajando desde un plano grandilocuente como el que acabamos de mencionar, la Torá nos da esta luz y esta fuerza a todos nosotros justamente para hacernos entender que en la vida somos probados. Así como esta mujer es probada sobre su fidelidad, así nosotros también somos probados. Porque sin mostrar a través de nuestras acciones la fuerza de nuestro cometido en nuestra vida, en realidad nunca se puede saber cuál es nuestro verdadero potencial. Y el Creador lo que desea es que manifestemos nuestro máximo potencial. Y para manifestar nuestro máximo potencial tenemos que pasar por estas pruebas. Y una de ellas es esta, la prueba del agua amarga, la prueba de la verdad, en donde muchas veces situaciones tremendamente retadoras sacan o lo mejor o lo peor de nosotros. Y por ello dice el Zohar, los iluminados entenderán y los iluminados irradiarán su luz. ¿Cuándo será esto? Después de haber pasado estas pruebas, estas vicisitudes, estos desafíos en la vida. Pero la Torá nos da la fuerza para justamente pasar estos desafíos gloriosamente. No se trata de evitar los desafíos, se trata de llenarnos de fuerza y también de que tengamos el mérito de que estos desafíos estén endulzados, que no vengan con todo el rigor para destruir, sino que sean estos desafíos como aquel que se presenta a un examen perfectamente preparado y entonces el examen se convierte en una delicia y lo va gozando. Pero ¿qué pasa con aquel alumno que no estudió para el examen? El examen es una agonía, es terrible. Cuando nosotros estamos en el camino de la Torá y del Zohar y de la espiritualidad, y estamos en este continuo proceso de prepararnos para la prueba o las pruebas, y estamos estudiando continuamente. Y esto quiere decir estar en esta visión tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro, ¿por qué? Porque es importante autoobservarnos en cómo estamos dominando nuestro ego o nuestro ego nos domina a nosotros. ¿Qué tanto somos conscientes de aquello que tenemos que cambiar? ¿Qué tanto somos conscientes de que tenemos uno u otro problema? Hay gente que ni siquiera está consciente de que sufre de un problema grave de envidia o de un problema grave de enojo
o de un problema grave de indulgencia, de flojera. Lo soslayan, piensan que no pasa nada. Pero cuando nosotros estamos en este camino espiritual y sabemos que no somos víctimas, que todo lo que sucede es por una razón y nosotros tenemos que ver con ello y tenemos que vincularnos con ello responsablemente. Y entonces vamos viendo a lo largo de la vida cuando el Creador nos va dosificando las pruebas, de que en verdad tenemos que cambiar en algunos momentos y tenemos que hacer caso de estos llamados, en donde en forma amable se nos van poniendo pequeñas pruebas para que justamente transformemos estas posturas reactivas, estas posturas egóticas, ¿verdad? Que pueden ir desde el enojo, desde nuestra desconfianza, desde nuestra falta de fe, de nuestra incapacidad de manejarnos sin enojo, esta necesidad de juzgar duramente a los demás, en fin, tantas oportunidades que hay. Pero hay momentos en que vienen pruebas importantes, en donde tenemos que beber del agua. Y esta agua se tornará amarga si es que no hemos hecho el trabajo. Pero si hemos hecho el trabajo, esta agua será dulce. Y entonces seremos como esa mujer que, habiendo pasado impecable, exitosa, la prueba de la infidelidad, no solo resulta que está libre de pecado, sino que también es premiada con la posibilidad de concebir. ¿Qué quiere decir esto? Concebir es nuestra capacidad de crear. Somos premiados con la fuerza de continuar creando. Somos premiados con la fuerza del éxito. Somos premiados con la fuerza de seguir siendo socios del Creador. Y esa es la fuerza interna de esta porción y de esta semana. Y de esta mitzvah que se llama, de la Isha Sotá, de la mujer que es sospechosa de infidelidad. El Zohar nos dice que cuando nosotros verdaderamente hacemos este trabajo y acertadamente vamos revisando aquellos aspectos egóticos en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y desde luego en nuestras acciones, entonces nos convertiremos en esos masquilim, en esos seres iluminados que brillarán, yaziru que zohar rakia, que brillarán con el fulgor del firmamento. Y aquí directamente el Zohar mismo hace alusión al Zohar y dice, quien verdaderamente se compromete con el estudio del Zohar, entonces dice, no tendrán que pasar por estas pruebas de las aguas amargas, del caos y de todo tipo de situaciones demasiado difíciles. Dice, dejarán este momento de exilio con misericordia. Y el exilio es el proceso en que vivimos como seres humanos, en donde no hay esta conexión directa con la presencia divina. Tenemos que estarla continuamente construyendo. Y esto no se dará, se nos dice, sino hasta el final de los tiempos. Estos tiempos llamados los tiempos del Mashiach, en donde de nueva cuenta la Shejina, la divina presencia, se coronará y reinará suprema y habrá este embonamiento entre todos los mundos espirituales y este mundo físico en el que estamos, que es un mundo en corrección. Así que esta prueba de fidelidad a la luz es una prueba de nuestra misión del alma en realidad.
El que tengamos que beber las aguas de repente, de vez en cuando, no debe de asustarnos, porque supuestamente estamos preparados para ello. Se nos dice que el Creador nos da mucho antes la solución a la enfermedad, a la prueba. Y en la vida hay momentos de estos chequeos. Y cuando hay estos chequeos es cuando tenemos la oportunidad de crecernos y de impartir la luz del Creador y ser más afines con el Creador, o sucumbir al ego, en donde las aguas se tornan amargas y las consecuencias son dolorosas. Pero si pasamos esta prueba del agua amarga, estamos listos para continuar al siguiente nivel. Y posteriormente tendremos que pasar otro tipo de pruebas, pero cada vez que nosotros superamos estos momentos egóticos, cada vez que nosotros nos esforzamos deliberada, sincera y humildemente por ser mejores personas, por estar en esta conciencia, en esta modalidad del amor al prójimo, de amar para el prójimo lo que amamos para nosotros, entonces los siguientes pasos son mucho más sutiles. En cambio, aquellos que reprueban, aquellos que esta agua se torna amarga y fracasan, tendrán que vivir de catástrofe en catástrofe, hasta que entiendan. Y el Creador da muchas oportunidades. Y detrás de esta catástrofe hay mucha misericordia, porque lo que el Creador es que regresemos todos en Teshuvá, que regresemos todos de motu propio a anclarnos, a establecer de nuevo esta relación, a reconectarnos con la fuerza de la verdad, con la fuerza del Creador. Y como decíamos, la mujer sospechosa de infidelidad que finalmente resulta inocente es bendecida para seguir adelante, es bendecida para concebir. Entiéndase, somos nosotros mismos que somos infundidos con nueva energía para inclusive ser más grandiosos en nuestro desempeño, en nuestro actuar. Y esto está ligado, desde luego, con el siguiente concepto que se maneja en la Torah, que es el concepto del Nezir o Nazareo. El Nezir, se dice, es una mujer o un hombre que hace una promesa especial de abstinencia. Y entonces, en estos tiempos de la Torah, se dice que cuando un hombre o una mujer hacía esta promesa especial de abstinencia, tenía que abstenerse del vino, tenía que abstenerse de cortarse el pelo y, tercero, no entrar en ninguna forma en contacto con energía de muerte. Por ejemplo, no podría estar presente donde hay un cadáver, no podría estar presente en un sepelio, etc. ¿Qué es lo que nos dice la Torah de este concepto del nazareo, de esta especie de Sansón que se deja crecer el pelo y que es, porque finalmente la Haftará, es decir, la parte del Tanaj que se lee en conjunto con esta porción, es el nacimiento de Sansón. Sansón, que en verdad es un nazareo que se deja crecer el pelo, que tiene una fuerza descomunal y que está al servicio del Creador y se enfrenta a las fuerzas del mal representadas por los filisteos y por Dalila, que tiene el componente ahí del Dlila, de Laila, de oscuridad, de noche. Quiere decir, Sansón, este nazareo, se enfrenta a las fuerzas de la oscuridad.
¿Cuáles son estas fuerzas de la oscuridad? Simplemente, como lo hemos venido diciendo, son las fuerzas del deseo incontenido. Son las fuerzas en donde este efluvio de fuerza que es esencial en el ser humano y que se llama deseo y que es la estructura fundamental del alma, está ahí simplemente para que nosotros hagamos un buen uso de ello. El deseo es vida, el deseo es creación, el deseo es creatividad, el deseo puede ser amor. Pero si no estamos conscientes, esta misma fuerza del deseo es la que lleva al ser humano a cometer crímenes, a robar, a matar, a desear lo que no le corresponde, a querer abusar del prójimo y todo aquello que finalmente es egótico, todo aquello que, como dirían los cabalistas ashlagianos, es una manifestación de deseo de recibir para sí mismo y no una manifestación de deseo de recibir con objeto de impartir. Así que el nazareo, este ser, hombre o mujer que se deja crecer el pelo, que no bebe vino y que no entra en contacto en ninguna forma con la fuerza de la muerte, significa esta intencionalidad de manejo del deseo, de tal forma que cuando estamos en abstinencia, así como dice la Torá, él está consagrado a Hashem. Kol mi nizru, kadosh hu Hashem, aquel que está apegado a este aspecto del nazar, del nazareo, del que está haciendo este voto, dice es sagrado, kadosh hu Hashem. Sagrado, quiere decir está en conexión. Aquel que está en dominio de su deseo, en ese momento mismo en donde está haciendo la restricción, como la llamamos en el estudio de la Kabbalah ashlagiana y del Rav, de bendita memoria, entonces está siendo consagrado. No solo es un hombre, una persona neutral, está siendo consagrada, está siendo elevada. Cada vez que nosotros, en lugar de actuar estrictamente para nuestros intereses, vemos los intereses de los demás, somos justos, sabemos que esta forma de acción no solo es moralmente correcta, es espiritualmente correcta, es lo que trae luz a la vida de las personas. Y estamos totalmente conscientes de ello y estamos dispuestos a sacrificar y hacer la restricción que ello conlleva. Entonces dice, esta persona está en una situación de ser Kadosh hu Hashem, está en una posibilidad de ser sagrado. Cuando acotamos nuestro ego, y esto es lo que verdaderamente sucede, ¿verdad?, con el Nezir, entonces desarrollamos afinidad con la luz. Y entonces estos conceptos se vinculan, ¿verdad? Estas pruebas que pasamos y que a veces hay que adelantarse a ellas y hay que anticiparse y hay que estar preparado espiritualmente para todo ello. Y cuando así lo hacemos, nos convertimos en estos Nezirim, en estos nazareos, que estamos dispuestos a través del manejo de nuestro deseo, del manejo luminoso de nuestro deseo, a estar en afinidad con el Creador. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí el acomodo de cómo están los contenidos de la Torah también es un mensaje en sí. Inmediatamente de
Después de la descripción del tema del Nezir, viene las bendiciones de los sacerdotes, inmediatamente. Que dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daver el Aarón vel Banav lemor, Kote barjú et bnei Israel. Y le dijo el Señor a Moshe, dile a Aarón y a sus hijos que así bendigan a los hijos de Israel. Y de esta forma tendrán que bendecirlos, y hay 3 bendiciones que justamente corresponden a la columna derecha, a la columna izquierda y a la columna central. Yevarejeja Hashem veishmereja, que quiere decir que Hashem bendiga y te proteja. Yaer Hashem panav eleja veijuneka, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti y que te dote de gracia. Isa Hashem panav eleja veasem leja shalom, que Hashem levante su rostro sobre ti y que te conceda la paz. Dice, y así ellos pronunciarán mi nombre, el nombre de Hashem, el Yud Ke Vav Ke y el tetragramatón en favor de los israelitas, y yo los bendeciré. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros justamente pasamos la prueba de las aguas amargas, cuando nosotros aceptamos que venimos a ser a este mundo esos nazareos, esos sansones, que venimos, entre otras cosas, a deliberadamente enfrentarnos a las fuerzas del mal afuera y del mal adentro, este mal que está representado por el ego. Ya dijeron nuestros sabios, Miu Gibor, ¿quién es el valiente? Akovesh Yotzro, el que conquista su ego, el que conquista su inclinación negativa. Tenemos que pasar estas pruebas. Y una vez que pasamos estas pruebas, las pruebas del agua amarga, las pruebas de la esposa infiel, asumimos esta responsabilidad del Nezir, en donde nos enfrentamos a la necesidad y a la conciencia de la restricción en la vida, de la abstinencia de aquello que no es lo luminoso. Entonces somos bendecidos. Somos bendecidos con esta bendición triple. Somos bendecidos con la misericordia. Somos bendecidos con la fuerza de la intensidad de la Geburá, en el sentido positivo, en el sentido de darnos toda la estructura para triunfar, y finalmente somos bendecidos también con la fuerza de la armonía. Son estas 3 las bendiciones de los Kohanim. Así que esta porción, que es la más larga de todas, finalmente nos infunde con la fuerza para superar estos retos y asumir la función de seres divinos que nos corresponde, en donde finalmente hacemos al Creador nuestro socio, en donde todos los días recibimos este influjo de bendiciones para ser exitosos, para hacer nuestro trabajo. Esta es la gran fuerza de Parashat Naso, y finalmente deseo que todos nosotros seamos elevados, así como es la palabra Naso, para llegar a este entendimiento de qué venimos a hacer, por qué a veces hay pruebas y por qué a partir de las pruebas, lejos de sucumbir, tenemos la oportunidad de engrandecernos. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones,
por favor, contáctanos. So put your trust in us and we'll be champions.